Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo hoy lunes 14 de marzo, el tiempo volando y anunciándonos la llegada de la Semana Mayor. Para algunos tiempo de descanso, para los que confiamos en el Señor, un tiempo también de refrigerio espiritual. Vamos a orar, por favor, cualesquiera actividades estén haciendo, paren unos segunditos, nomás por la reverencia al tiempo de oración. Luego pueden seguir en lo que están haciendo, siempre y cuando pues escuchen, porque no me canso de insistir que lo importante y la total atención es cuando estén estudiando ustedes la Biblia y en oración, en total intimidad con nuestro Señor. Padre, te agradecemos por otro día más que pones en nuestros corazones la necesidad de estudiar la Biblia. Gracias por el día de hoy, gracias por otra semana. Señor, con gratitud estamos diciéndote que nos sentimos aliviados un poquito o quizá mucho con el asunto de la pandemia y que después de 2 años no podemos menos que alzar nuestras voces y decirte, Señor, gracias porque en medio de 2 años de incertidumbre, de angustia, de vivir en la arista de un abismo, pues nos has cuidado. Te rogamos que ahora que vamos a estudiar la Biblia, nos instruyas, nos guíes y que aquellos que están pasando momentos difíciles les abraces, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 24, no sin antes recordarles el verso a memorizar esta semana. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Les recuerdo que este texto es el corazón del estudio de ayer y que les animé, les recomendé al finalizar el estudio doblar nuestras rodillas en la intimidad de nuestros hogares y decirle a nuestro Señor que Él es nuestro Señor y que le amamos. Bueno, Jenny, comenzamos. ¿Quiénes eran Nadab, Abiú y los 70 ancianos? Nadab y Abiú, desconocidos para muchos, pero emblemáticos en la historia del Antiguo Testamento. Tristemente emblemáticos como ejemplo para el error. Fueron 2 hombres que con tan grande privilegio lo desperdiciaron y abusaron de este y terminaron mal. Son 2 de los hijos de Aarón y habían sido elegidos por levirato al sacerdocio. Levirato es algo así como el privilegio sanguíneo o el linaje. Si fuera una monarquía, el linaje, por ser los hijos del rey, pues ellos son los príncipes herederos. El levirato es el privilegio en la tribu de Leví, que por ser hijos del sacerdocio, pues ellos tenían el derecho directo. Lamentablemente ambos narra la historia que encendieron fuego extraño. En simple español eso significa que oficiaron en forma abusiva e irrespetuosa el ritual sin tener el derecho en ese momento. O bien decimos
que lo menospreciaron, lo manipularon, lo manosearon y Dios no se los dejó pasar por alto. Ambos representan la actitud de muchos que de una forma u otra hemos sido privilegiados. Esta vez quiero incluirme, porque al pensar en esto yo no puedo dejar de decir que aún con todas las limitaciones y todas las privaciones en las que haya nacido y me haya criado, haya tenido una mala infancia o que no haya tenido padres amorosos que cuidaron o siguen cuidando de mí a pesar de su edad. Ese es un privilegio sobremanera en un país con tanto resquebrajamiento familiar, tanta disfunción. Pero debo decir que como este servidor hay muchos. Otros incluso no solo el privilegio de haber tenido padres amorosos, sino haber tenido algunos privilegios económicos también. Y que sus padres tuvieron o buenos empleos o negocios que les hicieron vivir en algún tipo de abundancia. También debo decir privilegios religiosos. Hombres o mujeres que nacieron en familias piadosas, en un ambiente como el nuestro, y lo recalco, especialmente para los que viven en otros países, desde que yo tengo memoria, y ya tengo 53 años, yo no recuerdo una época en que este país no haya estado convulsionado. Por una u otra causa, pero si no pleitos, guerras, rebeliones y delincuencia, yendo desde pleitos en la calle hasta coches bombas y bombardeos, lo que quiera. Aquí es como una especie de menú de maldad y tristeza. Y ¿saben qué? Aún en medio de ese ambiente por el cual nos hemos vuelto famosos los salvadoreños en otros países, al punto de que repetidas veces nuestro país ha estado en la lista de una ciudad o un país no apto para el turismo. Muchos podemos decir que hemos vivido con la protección, la providencia y la gracia de Dios. Muchos. Ok, a todos ustedes les hablo. ¿Vamos a desperdiciar tan grande privilegio? ¿Vamos a derrocharlo? ¿Lo vamos a tirar por la alcantarilla o lo vamos a atesorar? Y al decir atesorar, recalco, número 1, tener gratitud. Número 2, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y número 3, vivir con plenitud, sirviendo al prójimo, tratando de dar de forma gratuita lo que Dios nos ha dado de forma gratuita. Los 70 ancianos eran otros líderes que ayudaban a Moisés en legislar, en juzgar también a la nación hebrea. Y de ahí que quise recordar este evento. Bueno, sigamos. 2. Reescriba el compromiso del pueblo y diga si se aplica al Nuevo Testamento. Para los que no han leído aún, yo estaba sorprendido. Saben que esta promesa el pueblo la hizo al pie del monte Sinaí, cuando Moisés iba a recibir las tablas. ¿Y cuál fue la promesa que hicieron? Dijeron que ellos estaban dispuestos a obedecer todo lo que Dios les dijera. Cuando Moisés iba de camino a recibir las tablas.
¿Cuánto tiempo le duró la promesa a estos? O sea, días, 40 máximo. Increíbles, ¿no? Pero en lugar de criticarles a ellos, yo estaba pensando conmigo mismo, ¿cuánto tiempo voy a ser perseverante en yo cumplir mis compromisos? Platiqué uno de estos días con un joven atleta de alto rendimiento que cuida su cuerpo sobremanera. Ya no es ni muy jovencito, ya pasó los 40, pero sin duda vive haciendo ejercicios. Y la pregunta para este joven de alto rendimiento, bueno, ¿qué joven? Si a los 40 ya no es muy joven. Y yo le pregunté, con la disciplina que tenés para ejercitarte, porque de hecho ni siquiera vive del deporte, lo hace por pura satisfacción personal. Y le dije, con toda la disciplina que tenés en cuanto a cómo te alimentás y en cómo te ejercitas, ¿no podés mostrar un poquito de disciplina espiritualmente? Porque está hundido en cantidad de adicciones. Y no me extenderé en decir qué tipo de adicciones. Y él me respondió, no entiendo, pastor. No, yo no te entiendo. Yo no te entiendo porque las veces que estamos ahí cerca y hay un postre, ni vuelve a verlo. Yo medio veo un poquito de pan dulce y caigo rendido ante el vicio. Pero ese ni en broma. Su disciplina, férrea, pero no está motivado para tener esa disciplina espiritualmente. Si tan solo girara un poquito de esa disciplina, ¿no? Y si pudiese mantener esa disciplina para mantener su alma, su vida sería tan, pero tan fructífera. Igual a mía si fuera disciplinado. Exhortación para todos. ¿Qué sigue? 3. Siervo de Moisés. La 4, Josué. El pueblo era parte de lo que Dios haría con Moisés en el monte. Claro. ¿O era algo totalmente...? No, sí, es que escuché a un necio predicador el otro día, que Dios lo perdone al pobre, tratando de justificar la necedad de este pueblo, diciendo de que Moisés fue solo al monte y que el pueblo había sido excluido de toda esta manifestación y que consecuentemente había caído en el desenfreno que cayeron. Pero está loco. El pueblo había sido invitado. De hecho, estos ancianos habían llegado en representación del pueblo. Subieron parte del monte. Y hay un poco más. Josué fue todavía un poco más arriba en el monte. Y cuando el Señor desciende, dice que todo el monte se llenó de una nube. Pienso que aún los ciegos fueron capaces de percibir la nube. Entonces, excluidos no estaban. Solo eran increíblemente necios. Yo quiero creer que usted y yo no vamos a llegar a esa terquedad, en donde vemos la no providencia, porque cuando yo hablo de providencia me refiero a aquella manifestación de Dios en donde no se pinta muy evidente. La mayor parte de nosotros, los que
nos acercamos a una comunidad que lucha por principios espirituales, tenemos evidencias a más no pedir. Vemos personas con una vida restaurada, vemos milagros en derredor nuestro, vemos la gracia de Dios cuidándonos. ¿Cómo es posible que, como este pueblo hebreo, seamos tan tercos? Pero espero que no su caso ni el mío. Bien. Hermano Alonso pregunta. Hola, hermano Alonso. ¿Por qué Dios quiso escribir en piedra la ley? ¿Hay una explicación para que sea piedra? ¿O tiene que ver con lo que se dijo en Ezequiel, que cambiaría nuestro corazón de piedra en uno de carne? Ezequiel fue escrito, si no me equivoco, después. Entonces no podríamos decir que fue para cumplir la profecía de Ezequiel. Más creo que Ezequiel escribió retóricamente en función de las leyes de piedra. Creo que nuestro Señor las escribió en piedra y después Moisés por la permanencia de la piedra. Era algo que ellos debían recordar, era como una especie de memorial a perpetuidad. Y que mejor que escribir en piedra, claro está. Así que creo que esa fue la razón. Bien, vamos al libro de los Proverbios, ¿no? Capítulo 24, Proverbios. No, esa no, está muy fácil. La 2. ¿Qué sucederá con los que sean flojos en su trabajo? Cada día debemos levantarnos a ser productivos. Debemos tener el plan de lo que vamos a hacer mañana. Algunos de mis compañeros de trabajo en la iglesia, yo siempre les estoy diciendo, los que tienen la obligatoriedad de reportarse conmigo, en realidad son 3 o 4 nomás, los que tienen que reportarse conmigo, y yo les recalco, deben tener una agenda, no de las tradicionales, casi todos son millennial ellos. Entonces les digo, su teléfono si quieren, pero escriban qué van a hacer mañana, planifiquen su día. De paso, empujen o direccionen al personal a su cargo a que también sepan qué van a hacer, porque si no planificamos nuestro día no vamos a producir. O vamos a producir a la deriva, y ya hemos dicho que cualquier viento, por bueno que sea, no sirve para nada al barco que está en alta mar si no sabe para dónde va. Si usted y yo tenemos programación, tenemos también demanda, y eso nos lleva a la productividad. Lo contrario es flojera. Y dice el proverbista que los que mantengan flojera en su trabajo, sus fuerzas van a ser reducidas. Así es que ánimo para todos los que no están planificando. No hay forma, sin planificar, de medir si alcanzó metas. Y si usted me dice, bueno, me ha ido bien, estoy yendo por buen rumbo, imagínese, sin planificar, ¿le va bien? ¿Cuán bien le iría si planificara y pudiera medirse? De vez en cuando, aquí la encargada de producción se enoja conmigo por algunas de mis, ¿qué sería? Obsesiones. En cuanto a decir que en la cama no se produce, que hay cierto horario y hay que despertar a producir. Obsesión de que aún en los días de descanso tengo que hacer algo y tengo que producir algo, aún en el descanso, porque si no hay flojera. Y yo no sé a cuántos les pasa mi tristeza. Cuando no programo ser productivo
en un día de descanso son los días más inútiles. Medio levantarse, medio comer, medio volver a dormir, medio ver una película, todo es medio, y al final del día, sin frutos. ¿Qué sigue? 3, 7 veces cae el justo. Me gusta ese verso porque hay una cantidad de religiosos que toda la vida están fastidiando a los que ellos creen no son tan santos como ellos. Y ojalá fuese cierto, que lleven una vida de integridad. A mí me cuesta trabajo creerles, porque si la llevaran no fastidiarían al que no es como ellos. Orarían por ellos, los animarían, los fortalecerían, no los juzgarían. Pero en fin, este verso me gusta porque dice que el justo también se cae. Es decir, el íntegro se cae 7 veces. Y no está diciendo por esto de que hay hay un libertinaje o un desenfreno. Solo está diciendo de que es un mortal, un humano, que los humanos nos equivocamos, pero nos levantamos. Entonces, si usted está hoy por hoy de brazos caídos porque se equivocó, literalmente porque pecó, hay que sobrellevar la consecuencia y levantarse. El justo cae, pero se levanta 7 veces. Adelante, hágalo. ¿Qué sigue? Porque no debemos regocijarnos cuando nuestro enemigo cae. Porque es un antivalor, es inmoral de nuestra parte. Es en contra del Evangelio mismo. Llenarnos de alegría por la miseria de nuestros enemigos. ¿Y qué, pastor? ¿No nos alegraríamos si ahora Putin desaparece? Bueno, el punto no es pensar en la venganza. El punto es precisamente repeler el espíritu vengativo. Y recuerde que los salmos imprecatorios hablan precisamente de orar porque Dios haga justicia en los que están haciendo la maldad, pero no hacerla nosotros. Esa es la idea básica de no alegrarse con nuestro enemigo cuando éste cae, o alegrarse de la desgracia de nuestro enemigo. Hay quienes en la comunidad religiosa acostumbran incluso decir, algo está pagando. Ya se volvieron jueces. Es mejor guardar silencio. Y la Biblia dice, pues, que debemos orar en reverencia y no meternos en el agua que no hemos de beber. ¿Qué sigue? 5, veleidosos. Veleidosa es una persona inconstante. Así es que a todos los flojos en su trabajo, usted puede decirles veleidosos para que no se ofendan. Qué hermoso el español, ¿no creen? Suficientes palabras, vocablos para insultar sin necesidad de ser groseros. Y el jardín de un perezoso, con eso terminamos. Ay, qué bonito sería que mandaran a la página, al Facebook de la iglesia ahorita, una foto de sus jardines. Porque todos aquellos que estén llenos de espinos, piedras y estén sucios,
con la grama crecida, porque son perezosos. Y el jardín habla del resto de nuestra vida. Bueno, hasta ahí llegamos, no hay tiempo para entrar en el libro a fin. Gracias por acompañarnos. Jenny, un minuto si hay algo que iba a decir en honor a lo que está en línea. Hermano Murillo dice, el justo tiene una lucha diaria, de acuerdo al libro de estudios. Buenas noches, hermano Fernando. Dice, el justo tiene una lucha diaria. Cierto. ¿Hasta ahí llegamos? Sí. Gracias por compartir, Fernando. Gracias a todos por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.